Bonjour y bienvenidos a Construye tu futuro en Canadá. Soy Javier y en este episodio vamos a hablar del verdadero sueño canadiense, irse de Canadá en invierno. ¿Has oído hablar de los snowbirds? Son personas que pasan los meses fríos en el sur, en lugares como México, Florida o el Caribe. Si sueñas con escapar del invierno sin comprometer tu estabilidad, este episodio es para ti. Let's go, comencemos. Los inviernos canadienses pueden ser bastante duros y sobre todo a partir de enero, después de que haya pasado la magia de la Navidad, puedes encontrarte abrumado por la cantidad de frío y nieve que hay en el país. Y es más, el final de este tampoco es del todo agradable, ya que cuando llega marzo llegamos a la época del verglass o donde hay hielo y nos encontramos ante fenómenos que va a hacer buen tiempo o relativamente buen tiempo viniendo de -30, acercándonos a temperaturas de cero, con el cual se va a provocar que haya un deshielo de la nieve, que hayan lluvias incluso y que automáticamente empiece a nevar. Esto va a provocar de que se cree una capa de hielo debajo de la nieve. Y aquí te diré lo siguiente, es que hay personas que ya no pueden tolerar más el invierno. Y tradicionalmente la persona que huía del invierno para pasarlo en lugares cálidos como Florida o el Caribe eran los jubilados, a los cuales les apodó con el término de snowbird. Paradójicamente, la población que ha empezado a también utilizar este término o aspirar a ese estilo de vida son los jóvenes, ya que gracias al trabajo en remoto, a los emprendimientos, nómadas digitales, están tratando de vivir la vida de una forma diferente. No obstante, también no son solo los jóvenes, ya actualmente hay personas de todas las edades que piensan de una forma diferente. Generalmente hay tres tipos de snowbirds: los jubilados, que ya no dependen de un empleo; los emprendedores que gestionan su negocio online o a distancia, que son los nómadas digitales; y finalmente los trabajadores estacionales o remotos, que aprovechan la flexibilidad laboral para desplazarse. No obstante, cuando hablamos de trabajadores estacionales, quizás estamos pensando en un camarero que vaya a hacer la temporada en Ibiza, o un profesor de esquí o de snow que hace clases en un resort en invierno. Pero también cada vez hay más trabajadores estacionales, gente que vive la vida de forma diferente. En este ejemplo no tengo todos los datos, pero yo sé de un trabajador en mi empresa que es un operario, es decir, trabaja con una máquina, el cual viene a hacer la temporada a Canadá. Él llega sobre abril y se marcha antes de que venga el frío en noviembre. Por lo tanto, esta persona viene a Canadá, trabaja y cuando llega el momento del frío se va. Seguramente también esta persona ya tendrá una permanent resident o incluso ya será ciudadano canadiense. Por lo tanto, el hecho de vivir como un snowbird no va a ser un proceso de hoy para mañana, sino que más bien puede ser un proceso que tome un poco de tiempo. O incluso lo vivas de una forma diferente. Por ejemplo, también tengo amigos de que cuando vienen las vacaciones de Navidad, cogen sus cosas, se van al buen tiempo de Florida y no regresan hasta el día antes de que sus niñas tengan que venir al colegio. Por lo que puede haber una gran gama de snowbirds, desde el que se vaya 6 meses al extranjero, al que pase 3 meses o al que simplemente aproveche las 3 semanas de vacaciones de Navidad para huir del frío. Pero la clave de todos estos snowbirds es que mantienen sus ingresos en dólares canadienses mientras intentan gastar en países con una divisa más barata. En el caso de que te vayas a Estados Unidos, hasta no hace mucho realmente había una paridad con el dólar americano. Pero por razones diversas esto ya no es así. Igualmente, la cuestión para convertirse en snowbird es ahorrar e invertir. Esto es realmente lo que te va a ayudar a conseguir este estilo de vida. Y sobre todo, algo que he comentado en diversos episodios es que Canadá no quiere que ahorres. El término ahorro está mal utilizado por los canadienses porque realmente lo que pretenden es que inviertas. Y una vez que inviertes y estés generando una rentabilidad, que eso se convierta en una bola de nieve que se haga cada vez más grande. Y como consecuencia, en un futuro lejano, esas inversiones se conviertan en tu ahorro. Por lo que no se trata de ganar más dinero, sino de gestionarlo bien. Y si empiezas a invertir pronto, vas a poder aprovechar la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto, para generar ingresos pasivos. Y quizás te salta una alarma con la palabra ingresos pasivos, libertad financiera y otros conceptos varios que intentan explicar esto. Como todo en la vida vas a encontrarte mucha información y hay alguna que va a ser un poco confusa.
Pero déjame que te ponga un ejemplo para tratar de explicarte lo que quiero decirte. Básicamente, imagínate que tú inviertes $500 al mes a un 7% anual. Esto quiere decir de que si tú inviertes en algún tipo de producto que esté vinculado al SP 500, que tenga una rentabilidad media de en torno al 7%, aunque puede ser más, y lo mantienes en torno de 20 años, al final de este periodo tendrías $250.000. Pero, Javi, si yo ahorro $500 al mes, por 12 meses son 6.000. Por 20 años son 120.000. Enhorabuena, acabas de descubrir el interés compuesto y la diferencia, que son 130.000, sería tu rendimiento por haber invertido utilizando el interés compuesto. No obstante, en la descripción de este episodio te voy a dejar una entrevista a Miguel Herrán. Quizás no te suene su nombre, pero es el actor Río de La Casa de Papel, este que tenía que robar el oro que se habían llevado los españoles. Pues este coincidió en una entrevista y en un momento dado le explicaba a la entrevistadora de que en cuestión de 10 años él creía que ya se iba a poder jubilar. Y la entrevistadora, con una cara de sorpresa, como si hubiera dicho alguna estupidez, le decía que cómo era posible, que él tenía que trabajar mucho, es relativamente joven el chico. Y él lo que trataba de explicarle con muy buenas palabras es que él ya llevaba un tiempo trabajando, que él estaba poniendo a trabajar su capital, su dinero, para que llegado el momento él pudiera tomarse la vida de una forma distinta y, en cierta forma, prejubilarse o simplemente trabajar en los proyectos que más le apetecieran. En cierta forma, la vida del snowboarder quizás es algo parecido. Por lo que lo importante para seguir este camino sería tener claro cuánto necesitas para pasar 3 o 6 meses en otro país. Luego, tener en cuenta si puedes generar ingresos mientras viajas. Y finalmente, si tienes inversiones que te generen un flujo de dinero. Esto quiere decir si tú vas a recibir dinero mientras estés en el extranjero, es decir, qué ingresos puedes generar. También es importante utilizar las cuentas registradas para pagar menos impuestos. Si tuvieras alguna duda, no dudes en consultar esos episodios para saber exactamente de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, la RRSP o la cuenta de jubilación, siempre que hagas aportaciones deducibles, te pueden reducir los impuestos a pagar y aumentar tu tax refund. Otra cuenta ideal sería la Tax Free Savings Accounts, ideal para no pagar impuestos sobre las ganancias que generes. Y finalmente la First Home Savings Account si piensas en comprarte una casa. Sería una especie de mix entre estas dos últimas y puedes tener grandes ahorros fiscales. Otra forma de conseguir el sueño de ser snowboarder sería maximizar los ingresos pasivos. Y esto quiere decir, por ejemplo, en el caso que tuvieras una casa en propiedad en Canadá, tenerla en alquiler mientras estuvieras en el extranjero. Aunque también en el caso que fueras inquilino, podrías realquilar tu casa si el propietario te da la autorización para esto. Básicamente tendrás que pasar el mismo proceso que tú hiciste para la nueva persona que va a estar allí durante el tiempo que tú no estés. También podrías intentar tener inversiones que generen dividendos. Básicamente hay empresas que pagan dividendos de forma trimestral y podrías tener un conjunto de acciones o de índices que te pagaran el dividendo y de esta forma poder vivir de estos mientras estés en el extranjero. Y finalmente, quizás podrías intentar crear algún tipo de negocio online o hacer de freelance en remoto mientras que estés en el extranjero. Por lo que con esto habríamos hablado de la mayoría de cosas que podríamos hacer que nos permitan ser snowbirds, pero hay que tener en cuenta las consideraciones legales y fiscales para esto. ¿Y qué quiere decir? Básicamente tú, como vives en Canadá, vas a tener un seguro médico. Este seguro médico podrías llegar a perderlo o quedarte sin cobertura en el caso que pasaras más de cierto tiempo en el extranjero. Por lo tanto, te recomiendo que revises las normas de tu provincia para que no te lleves un susto. Aunque la mayoría de estas te permiten estar 6 meses fuera. Y respecto a los impuestos y tu estatus fiscal, lo que tienes que tener en cuenta es que tú sigues siendo residente fiscal en Canadá, aunque pases el invierno fuera. No obstante, si pasas más de 183 días en el extranjero, estarías considerado como residente en ese país. Y como consecuencia, si esto hubiera sido en Estados Unidos, deberías hacer un trámite, presentar un formulario, para notificar que eres residente canadiense y que no estás obligado a pagar los impuestos. Dicho eso, te enfrentarías a la siguiente dinámica, y es que vas a necesitar un permiso especial para trabajar en el extranjero. No puedes trabajar para una empresa local de Estados Unidos o Sudamérica con una visa de turista. Por lo tanto, sí que vas a poder teletrabajar para una empresa canadiense desde el extranjero sin problemas. Normalmente sí que es cierto de que te van a pedir que no pases más de 6 meses en el extranjero, porque si no tendrán que hacer una tributación o tendrán que declarar que tu sueldo de una forma diferente.
Y en el caso de que no puedas teletrabajar, siempre puedes ser un trabajador temporal. Y en este caso, quizás regresar a tu país, o si tuvieras otra nacionalidad, regresar a ese país para poder trabajar y huir del invierno. Por poner un ejemplo, imagínate que eres un snowbird que le gusta ir a República Dominicana. En principio, tú puedes trabajar desde República sin ningún problema. Pero salvo que tuvieras la nacionalidad de República o fueras de allí, no podrías trabajar en una empresa de República Dominicana. Por lo que entraríamos en la recta final de este episodio y sobre todo me gustaría comentaros cómo lograr este objetivo de convertirse en snowbird. Primero de todo, tienes que definir tu meta, dónde quieres ir y por cuánto tiempo. A partir de ahí podremos establecer un presupuesto y sobre todo comparar el coste de vida del sitio que has escogido respecto a Canadá y tener en cuenta los gastos que vas a tener en Canadá también, mientras estés en el extranjero. Por lo que es necesario que construyas un fondo de inversión, y esto básicamente quiere decir que tienes que ahorrar e invertir con una visión a largo plazo para tener un fondo que sustente este plan. También es necesario organizar tu residencia fiscal y legal. Por ello vas a tener que informarte sobre las reglas de impuestos y de salud en tu provincia antes de irte. Y finalmente explora formas de generar ingresos mientras viajas, trabajar en remoto, inversiones o rentas. Por ello te voy a dejar una encuesta para saber si te gustaría ser un snowbird y sobre todo saber si compartes la visión de Miguel Herrán sobre la libertad financiera. Por lo que esperaré a ver cuál es el resultado de la encuesta y sobre todo espero ver vuestros comentarios en Spotify sobre qué pensáis. Dicho esto, vamos a entrar en una dinámica de hablar de productos financieros que nos pueden ayudar a conseguir muchas cosas como la libertad financiera o simplemente vivir un poco más tranquilos. Todo el mundo tiene realmente hoy en día acceso a estos. Pero sí que es cierto que normalmente las personas suelen escoger el camino más corto para intentar obtener el máximo rendimiento. Y desafortunadamente, si escoges este camino, lo que puede pasar es que o bien pierdas el dinero o bien te estafen. Pero esto normalmente suele ser porque no entiendes de qué estás invirtiendo y como consecuencia estás tomando malas decisiones, o bien porque nunca deberías haber invertido, o simplemente porque no estabas preparado para invertir. Dicho esto, en el siguiente episodio vamos a hablar de criptomonedas, que me parecen súper interesantes, y en Canadá vas a tener la opción de poder invertir en este activo financiero. Lo que te tengo que avisar es que este activo, igual que puede aumentar un 40, 50, 60% su valor, también podría disminuirlo un 80, un 70 o un 20% en un periodo de tiempo muy corto. También me gustaría hablar de la deuda, ya que no es recomendable empezar a invertir si aún tenéis deudas. Pero me refiero sobre todo a las deudas o préstamos personales que quizás estéis pagando un interés muy alto y que no va a compensar el hecho de que tengáis el dinero invertido. Imagina que puedas obtener una rentabilidad de un 10% y que tú tengas una deuda en la cual estás pagando un 15% de interés. Básicamente estás perdiendo dinero cada vez que estás pagando esa deuda y por lo tanto lo que te interesa es ahorrar lo máximo posible para liquidar ese préstamo lo antes posible. Una vez que tengamos claro de que no hay que empezar a invertir o no hay que empezar a construir la casa por el tejado y sobre todo de que no hay que tener deudas, ahí podremos hablar de inversiones de fondos monetarios, renta variable o private equities, cosas que te van a ayudar a conseguir esa libertad financiera en un futuro. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, una plataforma fácil de usar para empezar a invertir en Canadá. Además, al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. Es una forma sencilla de dar el primer paso en tus inversiones. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en la descripción del podcast. Antes de irte quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con alguien que esté pensando en invertir, que quiera emigrar o que ya viva en Canadá y necesite esta información. También con ese amigo que crees que quiere convertirse en snowbird. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres, escríbeme por correo. Chao, chao, mes amis.